Bienvenidos a su programa El grano de trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la palabra de verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí vamos a ir por parte. Amén. Padre nuestro, queremos pedirle, Señor, que nos pueda hablar usted en esta tarde. Que su palabra, Señor, pueda hablar a nuestro corazón y a nuestra mente. Y escriba su palabra dentro de nosotros para honrarle, Señor. Amén. Amén. Nosotros, la reunión pasada, empezamos compartiendo del capítulo 1 y nosotros veíamos que estas cartas o epístolas como son tres y fueron escritas por Juan, el apóstol. Juan era el más joven de los discípulos del Señor. Dice la palabra que Juan se recostaba en el pecho al lado del Señor, y Juan era conocido como el discípulo amado. De hecho, él por ahí en uno de lo que él escribió, él dijo el discípulo amado, dice, ni siquiera dice Juan, sino dice el discípulo amado. Ahora, cuando Pedro, ¿verdad?, niega al Señor y después el Señor se le aparece y le dice, Pedro, ¿me amas?, le pregunta 3 veces y después el Señor le dice, si yo quiero que él quede a ti, sígueme tú. En realidad los discípulos habían entendido que Juan no iba a morir, pero el Señor no dijo que Juan no iba a morir, sino que el apóstol Juan fue preservado hasta el final con un propósito. Se dice que el apóstol Juan tenía como 90 años cuando él escribe sus epístolas, 95 años cuando escribe el Apocalipsis, más o menos. Él escribió el Evangelio de Juan, las 3 epístolas más, ¿verdad?, el Apocalipsis. Él cuando escribe el Apocalipsis, alrededor de 95, 100 años, dice la palabra que él estaba desterrado en la isla de Patmos. Ellos estaban esclavizados allá y sometidos a trabajos forzosos en una isla, castigados por el imperio. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que en sus palabras, en su hablar, no había queja, no había reclamo. A pesar de la condición en la que él estaba, él no tenía queja, sino que él tenía mucho gozo. Entonces, vemos que el apóstol Juan, Dios lo levanta en un tiempo, ¿verdad?, donde ya había partido el apóstol Pablo, donde había partido el apóstol Pedro, y vemos cómo se habían introducido falsos hermanos en la iglesia y cómo se estaban enseñando corrientes falsas, corrientes engañosas para desviar a los hermanos de la fe, para desviar. Se hablaba de una de las corrientes que se llamaba el gnosticismo, que significaba que las personas, ¿no es cierto?, escuchaban de la palabra del Señor y ellos decían, sí, Jesús es verdad que es Dios, pero el humano no es Dios.
negando, ¿verdad?, la humanidad del Señor. Y habían otros que negaban la divinidad del Señor. Por eso que Juan fue levantado por el Señor. Y mire, cosa curiosa, Juan tenía un oficio, él era pescador, pero dice que con su padre ellos remendaban las redes. Cuando lo llamó el Señor, Juan estaba junto a su hermano y a su padre estaban remendando las redes, es decir, cosiendo las redes para volver nuevamente a tirarlas y poder pescar. Y las redes significa, ¿qué significa que las redes se hayan rompido? Significa que se estaba predicando un evangelio falso. No es que hubiera otro evangelio, pero Juan fue levantado por el Señor para volver a los hermanos a la verdad, a la sana enseñanza, a la sana doctrina. Él remenda las redes del evangelio para volver a las personas al arrepentimiento, a la fe, al Señor. Entonces, más o menos ese es un contexto para entender quién era Juan, el servicio que hizo y por lo cual Dios lo usó. Y vemos en esta carta que él escribe aquí, ¿no es cierto? Él está reconociendo, así como, ¿verdad?, se levantaron algunas corrientes para negar la humanidad de Jesús y para negar la divinidad de Jesús. Él se levanta para decir que este verbo, que es la palabra, ¿no es cierto?, un día esta palabra que estaba en el principio con Dios, esta palabra se hizo carne. Es decir, en el principio, antes que fuesen todas las cosas, antes que existieran todas las cosas, era la palabra. Y Dios no estuvo sudando cuando Él hizo las cosas. Dice que por la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra. Dice otro pasaje por ahí, dice, de manera que entendemos por la fe que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No trate de entenderlo eso con su mente, porque no lo va a poder entender. Eso es fe. Todo lo que vemos un día no existía, ¿verdad? Pero todo lo que vemos no es producto de un accidente, como dice la ciencia, no es producto de un gran estallido. Qué absurdo, ¿no es cierto? Pensar que recoger un montón de cosas así, imagínese usted que la dueña de casa va a cocinar y tira todos los ingredientes, lo que resulte. No puede ser. Lo prepara todo de tal forma para que pueda obtener el resultado de lo que ella quiere. Dios creó todo de una manera tan armoniosa y tan ordenada, pero todo fue creado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es el propio Hijo de Dios. Por eso dice, Jesús es el Verbo. Y verbo, según lo que a uno le enseñan, es todo lo que le da sentido a la oración. Una oración sin verbo no tiene nada. De manera que el verbo, ¿no es cierto?, es el propio Hijo de Dios, es la propia palabra de Dios. Y es esto lo que Juan está mostrando aquí. Nosotros lo vimos, dijo Juan. A mí no me lo contaron ni yo lo escuché. Nosotros lo vimos, yo lo vi ahí, yo lo vi, yo lo palpé, yo lo toqué, yo lo escuché. Porque él caminó con el Señor y estuvo con el Señor. Y él se recostaba al lado del pecho del Señor. Es decir, Juan fue un testigo ocular de que Jesucristo caminó en esta tierra, de su muerte y de su resurrección, este Dios todopoderoso. Luego, ¿no es cierto?, él dice que este verbo, que es la palabra de Dios, se hizo carne y dice que él trajo la luz. Dios es luz, ¿cierto? ¿Y qué es luz? Luz, ¿no es cierto?, la luz es la manifestación del amor de Dios para el hombre. En la luz hay pureza, hay perfección. En la luz no hay tiniebla, no hay engaño, no hay mentira, no hay maldad. ¿No es cierto? No podemos nosotros encasillar la luz. Pero este Dios dice la luz, dice en el Evangelio de Juan, dice, la luz vino a este mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué significa eso? Que Dios envió a su Hijo como luz a este mundo. ¿Cómo está este mundo sin Dios? ¿Correcto? ¿Ordenado? ¿Armonioso? Este mundo está en desorden y en un caos, ¿cierto? Los gobiernos no hayan qué hacer con la delincuencia.
Yo creo que una de las principales preocupaciones hoy de todos los gobiernos del mundo, más que el hambre y la miseria, es la delincuencia. Ha logrado avanzar a tal punto la maldad que ni siquiera la gente, aunque esté enrejada y llena de alarma en sus casas, igual los malandras entran. ¡Qué tremendo! ¿Y por qué este mundo está así, en desorden y en un caos? Porque la luz verdadera, que es el Hijo de Dios, la gente ha despreciado al Hijo de Dios. La gente no quiso al que Dios envió, porque la gente amó más las tinieblas, es decir, amó más su pecado que la propia luz. El Señor es la luz, y cuando Él llega a una vida, alumbra nuestro corazón, alumbra nuestra condición para sacarnos del error, para sacarnos de la mentira, para sacarnos del engaño, para sacarnos de nuestras falsas alegrías, para sacarnos de las vanidades de esta vida y para llevarnos y darnos la salvación. Y luego dice, estoy haciendo como un pequeño resumen, dice, y nosotros, y nuestra comunión, dice el capítulo 1, verso 3, dice, la mitad dice, y nuestra comunión, dice, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, ¿por qué el Padre envió a su Hijo para salvar al perdido, para salvar al pecador? ¿Alguien puede decir aquí que no estaba perdido y que no tiene necesidad del Salvador? Yo creo que ninguno de nosotros puede decir eso, ¿cierto? Porque todos estábamos perdidos. Vuelvo a repetirlo. No es porque el hombre o la mujer se sientan tan buenos. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual el Padre envió a su Hijo para salvarnos? Dice, para que tengamos comunión con Él. No hay un hecho más grande que el poder hoy día, hombres y mujeres que estábamos perdidos, hoy día poder pararnos frente al Señor y tener comunión con Dios. ¡Qué maravilloso! No es tener comunión con un palo, con una piedra, con un fierro, no es con nada de eso, no es con una imagen de ninguna de este mundo. Es con el Dios Todopoderoso, es con el Creador de todas las cosas, es con el Rey del universo. Poder tener comunión, poder entrar en una forma sencilla y simple a la presencia del Señor, poder hablar con Él, poder darle gracias, poder adorarle, poder expresarle mi gratitud, poder expresarle mi alabanza. Qué maravilloso es tener comunión con Dios. En cualquier lugar usted puede tener comunión con Dios. Usted puede hablar con Dios. En cualquier rincón de su hogar usted puede hablar con Dios. Dice un pasaje en Hebreos, dice, busquémoslo, Hebreos capítulo 10, verso 22. Acerquémonos. ¿Se da cuenta? Aún ya la propia palabra nos habla de que nos está invitando. Acerquémonos con corazón sincero, sin engaño, sin posturas, en plena certidumbre de fe, no dudando nada, purificado el corazón de mala conciencia, lavada nuestra conciencia por la sangre de Cristo, y andando en santidad, dice, y lavado los cuerpos con agua pura. Es decir, volvamos allá, Juan, es decir, podemos acercarnos hoy día si nosotros hemos recibido al Señor, ¿verdad? Y si hemos creído que Él lavó nuestros pecados, que Él nos perdonó, ¿no es cierto? Que Él nos dio vida eterna, entonces ahora podemos acercarnos a la presencia del Señor con confianza o con duda. Amén. Con confianza, ¿no es cierto? ¿Quién es el que duda del amor de Dios? ¿Quién es el que teme al amor de Dios? ¿Quién es el que se aleja del amor de Dios? El que no ha creído, el que no le ha recibido, el que no se ha arrepentido. Pero usted se ha arrepentido de sus pecados. Usted ha recibido a Jesús en su vida.
¿Usted cree que Él pagó un alto precio por sus pecados? Sí. Entonces, ¿a qué nos invita Él? A que nos acerquemos a tener comunión con Él. Somos hijos de Dios. ¿Cómo habla un hijo con su padre o con su madre? ¿Cómo habla? Con confianza, ¿no es cierto? Se acerca y se sienta, ¿verdad? Se lo abraza, qué sé yo. Hay confianza, ¿verdad? Somos invitados a acercarnos con confianza. Y dice, para que tengáis comunión. ¿Qué significa la palabra comunión? Que nosotros, siendo comunes, nos une algo especial: el amor de Dios. Cristo Jesús, nuestro Salvador, nos une. Que nosotros, no conociéndonos antes, podemos ahora amarnos el uno al otro por causa del amor de Dios que está en el corazón. Y dice, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, en esta comunión perfecta entre el Padre y el Hijo, el hombre que estaba perdido, la mujer que estaba perdida, ahora fuimos invitados a tener esta comunión con Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros, no tiene que estar en nuestra mente este concepto y decir, voy a la iglesia, como que si la iglesia estuviera allá, y como que si estas paredes fueran la iglesia. No, nosotros vamos a reunirnos, a tener comunión. Nosotros hemos venido a la comunión con el Padre, con su Hijo y con todos los hermanos que también están en la misma fe. Amén. ¿Se da cuenta o no? ¿Se entiende? Gracias, Señor. Entonces, y luego finalmente dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Miren, si hay algo que las personas en el mundo no tienen, ¿qué es lo que es? A Dios. Sí, no tienen a Dios, pero tener a Dios, ¿qué significa en el corazón? Tener gozo. Dice un pasaje por ahí, no lo vamos a buscar, dice, porque el reino de Dios no consiste en comida o en bebida, sino en paz, en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que más la gente está hoy día cargada en el mundo? ¿Qué es lo que más tiene la gente? Y no digo que sea malo comer, pero la gente busca motivos para juntarse en torno a una comida y en torno a la embriaguez. Dice Lucas, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mirad por vosotros, para que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿La gente en el mundo tiene alegría o tiene gozo? Si podemos llamarlo alegría. La gente se fabrica una alegría de un momento, ¿cierto? ¿O no? Usted sabe eso, ¿verdad? En un momento están contentos, sí. Pero después que se van de ahí, de esa junta que tuvieron, vuelven a su realidad y vuelven a la amargura, a la tristeza, a los problemas. Eso no es lo que Dios nos da a nosotros. Lo que Dios les da a sus hijos es gozo. Tener a Jesús en el corazón es tener gozo y tener paz. ¿Se da cuenta? Lo repito. Por favor, no estoy diciendo que juntarse y compartir un asado, una comida es malo, no. Pero que el centro de nuestro juntarnos no sean otros motivos, sino que pueda ser el Señor. Amén. Entonces, pero tener gozo es una bendición que tienen los hijos de Dios. ¿Ya? Todos los hijos de Dios que en cualquier parte invocan al Señor con un corazón limpio. ¿Y qué es lo primero que quiere quitar el maligno a los hijos de Dios? El gozo. Porque si no hay gozo, vamos a andar igual como el resto de las personas que no conocen al Señor. Afanados, amargados, preocupados, atribulados, resentidos por el pasado y preocupados por el futuro. Y el presente que Dios nos da no lo valoramos. ¿Se da cuenta o no? Siempre la gente está así mirando para atrás. Los viejos miran para atrás y dicen, si yo volviera para atrás, dice, ¿cuántos errores de los que cometí no cometería? Y los jóvenes, como no tienen mucho pasado, miran para adelante y dicen, me gustaría esto. Pero dice, entre tanto que hay un hoy, no endurezcas el corazón,
contentos con lo que tenéis ahora, porque dijo el Señor, no te dejaré ni te desampararé. Tenemos que valorar el hoy. Dios nos ha dado vida hoy, Dios ha puesto alimento en tu mesa hoy, Dios te ha guardado, te ha ayudado. ¡Gloria al Señor! Hoy tenemos que estar contentos y agradecidos del Señor, ¿o no? Y si Dios nos da la vida mañana, también debemos vivir en ese gozo. Gloria al Señor. Amén. ¿Se entiende, verdad? Entonces, de hecho, mire, un siervo de Dios cuando pecó, ¿verdad? David no le dijo a Dios en el Salmo 51, dice, no le dijo a Dios, devuélveme la salvación, sino que David le dijo, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Qué es lo que puede perder el creyente? No es la salvación ni la obra, porque la obra de Cristo está asegurada por lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que nosotros podemos perder es el gozo de esa obra que Cristo hizo por nosotros. Ahí vamos a ir viendo. Dice entonces el capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor nos rescató de un mundo perdido, de un mundo pecador, ¿cierto? Pero ahora, el Señor nos rescató para que nosotros ahora, teniéndolo a Él, ¿sigamos pecando? No, en ninguna manera. Nosotros no desconocemos, dice arriba también, no quiero volver atrás, quiero ir avanzando, pero dice que nosotros tenemos la naturaleza de pecado. Sí, es verdad, la naturaleza de pecado está en nosotros. Pero una cosa es tener la naturaleza de pecado y la otra es vivir para pecar. Una persona que no ha recibido a Dios en su corazón, que no ha recibido a Jesús, esa persona que no ha recibido a Jesús vive para pecar. Le es fácil pecar. Con facilidad miente, con facilidad engaña, con facilidad habla mal de los demás, con facilidad practica la deshonestidad, etc. Porque vive sin Dios. ¿Es verdad o no? ¿Sí? Pero ahora que tenemos su vida dentro de nosotros, nosotros no vivimos para pecar, no vivimos para mentir, no vivimos para engañar, no vivimos para defraudar a otros, no vivimos para hablar mal de los demás. Por el contrario, vivimos para orar por los demás, vivimos para bendecir aún a los que hablan mal de ti. ¿Es así o no? Porque esa es la vida de Dios, porque ese es el amor de Dios que está dentro de nosotros. Y dice, pero si aún dice, hijitos míos, dice estas cosas os escribo para que no pequéis, es decir, en medio de nuestra debilidad, sabemos que no somos perfectos. Y vamos a de repente a enojarnos o a tener un mal pensamiento o a incurrir en una falta delante del Señor. Nótese que es distinto a practicar el pecado. Un hijo del Señor puede tropezarse en una falta, en un enojo, en un mal pensamiento o hablar mal. Pero dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y después dice, y si alguno hubiere pecado, mire cómo nos trata, hijitos. ¿Qué significa esa expresión, hijitos? Nos habla con cariño, nos habla con ternura, porque ahora somos hijos de Dios, ¿o no? ¿Cómo se le habla a los niños pequeños? ¿Se le habla golpeado? Con cariño, ¿no es cierto? Más bien usted cuando los niños hacen cosas de repente, travesuras, o de repente hasta hablan medio enredado así, parece que más cariño uno sale y le habla más como guaguita, ¿no es cierto? Porque es el cariño, ¿no es cierto? Mire cómo nos habla el Señor, hijitos. ¿Nos quiere Dios o no? ¿Nos ama Dios? La pregunta es, hijitos, esta expresión hijitos, ¿es para todo el mundo? No, porque no un maldiciente, una persona maldiciente que no conoce a Dios, que busca el mal del otro, ¿podrá ser un hijo de Dios? No es como dice el catolicismo. El catolicismo dice, no, si todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Pero para ser un hijo de Dios hay que nacer
de nuevo. ¿Se da cuenta? Gracias, Señor. Entonces, el Señor nos trata así con amor, hijitos. Dice, estas cosas os escribo, lo que ya habíamos hablado anteriormente, dice, estas cosas os escribo, ¿verdad? Para que no pequéis. Es decir, ¿el Señor a usted lo rescató para que siga pecando? No, ¿no es cierto? Si usted ha recibido al Señor, ¿usted siente ahora el mismo entusiasmo que sentía antes de seguir mintiendo y de seguir diciendo palabras deshonestas de su boca? No creo, ¿no es cierto? Claro que no. Porque ahora hay algo nuevo en el corazón, ¿cierto? Hay un deseo en su vida de querer agradar a Dios. Eso es lo que debe haber en nosotros. Un deseo de querer agradar a nuestro Dios. Y dice después, y si alguno, dice, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es decir, a lo mejor usted en su casa se enojó con su hijo, con su esposo, por poner un ejemplo. En su trabajo se enojó, una molestia, o qué sé yo, y se molestó tanto que se airó. Y eso es un peso que usted tiene en el corazón. Y ese peso le impide que usted se acerque al Señor. Y más encima el maligno lo acusa. Mira, te enojaste. ¿No decías que tenías tanta paz de Dios en tu vida? Porque el maligno es un acusador. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dice, si confesamos, dice, nuestras ofensas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa confesión no es a un hombre ni a una mujer, es a Dios. Es decir, cuando me acerco a la presencia del Señor y le digo, sí, Señor, reconozco que me molesté, que me enojé, que pensé mal, Señor, perdóname, Señor, limpia mi corazón. ¿Qué significa eso? Que estoy reconociendo mi error, ¿o no? Que estoy reconociendo mi pecado, mi culpa delante del Señor. ¿Y qué hace el abogado? ¿Verdad? ¿Qué es un abogado? Uno que defiende a otro, ¿no? Pero realmente el Señor no va a defender a ninguno que no confiese su falta. Porque el que encubre su falta y no la confiesa, no es prosperado. ¿Qué pasa cuando nosotros no confesamos nuestras faltas delante del Señor? ¿Qué es lo que hay en todas las casas donde usted va botando lo que durante el día se acumula y se llama basura? ¿Dónde la bota? En el basurero, ¿cierto? ¿Cuántos cristianos caminan con amargura, con resentimiento, con enojo, con orgullo? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque durante tanto tiempo van acumulando tantas cosas dentro de su corazón que cuando abren su boca, en vez de bendecir, en vez de hablar de la bondad de Dios, en vez de hablar del amor de Dios, hablan de toda la amargura que tienen por dentro del corazón. ¿Cierto? Y por ende eso, ¿verdad?, no nos permite tener comunión con Dios, porque Dios es santo y porque las cosas que yo no confieso y que están guardadas en mi corazón y que no se las digo al Señor en oración, esas cosas me apartan de la comunión con Dios. Y es precisamente eso lo que el maligno quiere hacer, apartarte de la comunión con Dios. Pero en último caso uno dice, bueno, pero me acusaron injustamente si yo no andaba sacando la vuelta en el trabajo, por decir otra cosa. Yo no andaba sacando la vuelta. Y porque me vieron que yo justo pasé por ese grupo y me instalé a saludarlos un rato. Ellos estaban hace rato y yo 5 minutos y caí en el mismo también. Y me enojo. No, pues si la culpa no es mía. Y empieza el resentimiento en el corazón. Bueno, si tú sabes que no tienes que sacar la vuelta, no la saques. Pongo ejemplos para que me entiendan, ¿verdad? En el matrimonio, ¿verdad? Para no irnos tan lejos. Sucede el problema, ¿no? ¿O todo es color de miel y rosa? No es así.
En el matrimonio sucede el problema, porque son dos caracteres distintos, ¿sí o no? Entonces suceden situaciones, que de repente uno le habló medio golpeado al otro, que el otro se sintió, o que el otro no hizo lo que le pidió, y empiezan los problemas y las situaciones. Y si esas cosas se acumulan en el corazón, y no se confiesan, ¿en qué nos va a afectar eso? Como hijos de Dios, eso nos va a afectar en nuestra comunión con Dios. ¿Se da cuenta? Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Rechazar las acusaciones del diablo. Porque el diablo, una vez que quiere tentarte que tú caigas, después te acusa. Mira aquí, mira tú, mira allá. Pero el hablar amoroso del Espíritu Santo es distinto a la acusación del diablo. Porque el Espíritu Santo siempre te va a llevar a la comunión con Dios. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a que tú puedas confesar tu falta delante del Señor. Sí, Señor, sí, perdóname por mi orgullo, Señor. Me enojé, Señor, porque no hizo lo que yo le había pedido que hiciera hace una hora atrás. Señor, perdóname. No quiero ser caprichoso, no quiero ser orgulloso, no quiero ser taimado. Señor, limpia mi corazón, porque lo que más quiero yo es seguir teniendo comunión contigo. Amén. Y sabe que cuando nosotros confesamos nuestras faltas delante del Señor, ¿cómo se siente usted cuando... ¿Cómo le puedo poner un ejemplo? No sé, cuando usted está cansado y se va a bañar y se va a acostar, ¿cómo se siente? Esa es la palabra, livianito, ¿verdad? Chuta, hoy día hice tantas cosas, pero qué descanso, dice. Se siente liviano, ¿verdad? Es un ejemplo humano, es lo mismo. Cuando usted vacía su corazón en la presencia del Señor, ¿sabe cómo queda? Queda liviano, queda con una paz, queda con una alegría y dice, gracias, Señor. Y tan porfiado era si lo hubiera hecho 2 días atrás. Mira, Señor, anduve 3, 4, anduve una semana amurrado, enojado, Señor. Perdóname, Señor, cuando tú lo único que has querido siempre es bendecirme. Amén. ¿Se da cuenta la importancia que tiene el poder confesar nuestras faltas delante del Señor? De repente entre los cristianos se confunden las cosas. De repente entre los cristianos se dice, cuando se ofenden el uno al otro, no, dice, lo puedo disculpar, pero no lo perdono. Dios perdona. Eso no es así. Porque hay un pasaje que no lo vamos a buscar, pero dice, de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros nuestras ofensas, así también debemos perdonarnos unos a otros nuestras ofensas. ¿Qué es eso? Eso es practicar el amor de Dios que fue derramado en nuestro corazón. Dios nos amó, no teniendo ninguna necesidad de hacerlo, nos amó. Así como éramos, tan complicados, mañosos. Mire, ¿sabe cómo se conocía a Juan? A Juan le decían los hijos del trueno. Busquémoslo, Marcos capítulo 3, verso 17. Cuando el Señor comienza a llamar a sus discípulos, dice, Señor que había llamado a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Mire, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Otra vez lo leo. A Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Por qué usted cree que el Señor los habrá llamado así? ¿Cómo es el trueno? ¿Es algo amigable o algo terrible que hasta da susto, verdad? El Señor los llama así por el carácter que ellos tenían. Era un carácter fuerte y era un carácter impulsivo. De hecho, en una oportunidad, cuando vieron que otros andaban, ¿no es cierto?, echando fuera demonios, estos 2 hermanos se enojaron y le dijeron al Señor, mira, Señor,
En tu nombre ellos andan echando fuera a los demonios. ¿Quieres tú que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor le dijo, ustedes no saben de qué espíritu soy, les dijo. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para que las almas sean salvas. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, ¿no es cierto?, que ellos fueron llamados hijos del trueno por el carácter impulsivo, impetuoso y complicado que ellos tenían. Ahora, volviendo acá a Juan. ¿Por qué yo estoy citando esto? Porque precisamente una de las cosas que muchas veces nos juega una mala pasada a nosotros, ¿qué es lo que será? Nuestro carácter, nuestra forma de ser. Mire, puede que a veces hasta tengamos la razón en lo que decimos, pero nuestro carácter, a veces nuestros caracteres son tan complicados. Dios no está esperando que yo tenga la razón. Dios está esperando que aprendamos a ser humildes y obedientes al Señor. ¿Y quién me da la humildad y la obediencia? ¿Cómo aprendo a ser obediente y cómo aprendo a ser humilde? Cuando por naturaleza no lo somos. Cuando aprendemos a andar en comunión con el Señor. En Juan, veamos San Juan, capítulo 15, del verso 3 al verso 5. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Se da cuenta? ¿Cómo vamos a aprender la humildad? Cuando por naturaleza el hombre y la mujer es orgulloso. ¿Cierto? Hoy día vivimos en un mundo muy orgulloso. Nadie quiere reconocer nada, todos quieren reclamar sus derechos, sus posturas, sus posiciones, su forma de pensar. Por el contrario, el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dijo el Señor. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos nosotros aprender a caminar en humildad. Necesitamos nosotros aprender a tener un corazón obediente a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo aprendemos eso? Si nunca busco al Señor en comunión. Dijo el Señor, separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo puede el ganchito que da la uva decir que va a dar un fruto grande, jugoso y hermoso si no está conectado a la vid? No puede. Así también nosotros, dice, si no permanecemos unidos al Señor, ¿cómo pudo el Señor, mire, aún el propio Señor, aún nuestro amado Salvador, cuando estuvo aquí en la tierra, cómo Él pudo hacer todas aquellas cosas si no hubiese caminado sujeto al Padre? ¿Cierto? Sujeto al Padre. De igual manera nosotros necesitamos estar unidos al Señor. Y es por eso que somos invitados cada día a acercarnos a la presencia del Señor. Somos invitados a cada día a tener comunión con el Señor. ¿Se da cuenta? Porque solo teniendo comunión con el Señor podemos aprender a ser obedientes a su voluntad, a su palabra, podemos caminar en humildad y podemos también amar a los demás, a los hermanos. ¿Se entiende eso, no? ¿Se da cuenta? Entonces,
Qué importante, volvamos allá a Juan para terminar, a la epístola de Juan, qué importante, pretendía hablar más, pero no, estuve enfrascado solo en estos 3 versículos. Qué importante, lo vuelvo a decir para ir terminando, qué importante entonces que aprendamos a ser sensible a la voz de Dios. Usted ha escuchado que algunas personas dicen, yo soy sensible, dice, ¿cierto? ¿Ha escuchado, no? Pero muchas veces se confunde la sensibilidad con caprichoso o caprichosa, ¿verdad? Y se echa a llorar si no hace lo que quiere. Eso es ser sensible. Eso es ser caprichoso, ¿verdad? Y que me hagan lo que yo quiero. Ser sensible significa tener mi oído atento para lo que Dios me está hablando y no afirmar mi postura, sino reconocer que he estado equivocado. ¿Cierto? Porque si Dios muestra nuestros errores, no lo hace para avergonzarnos, sino precisamente lo hace porque Él nos ama y quiere que caminemos en perfección y en santidad. Amén. Entonces, si va pasando el tiempo y usted va caminando y usted sigue defendiendo ciertas posturas en su corazón, eso no está bien. Eso no agrada al Señor. Por el contrario, Dios quiere que seamos sensibles. Por eso, el poder seguir disfrutando de la comunión con el Señor y que no haya nada que lo impida. Que no haya un pecado oculto en el corazón, un resentimiento, una amargura, una tristeza, qué sé yo, tantas cosas. Y poder reconocer delante del Señor, sí, Señor, reconozco que me enojé, reconozco que pensé mal, reconozco que tuve este mal sentimiento. Perdóname, Señor, porque yo sé que tú me amas, porque yo sé que tú quieres perfeccionar tu vida en mi corazón. Y qué lindo es cuando somos sensibles, porque cuando somos sensibles a la voz de Dios, viene la paz y el gozo en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Y comienza y sigue funcionando la armonía en nuestro corazón. Si hay paz en su corazón y hay gozo, va a haber armonía en su vida y en su familia también. Porque el Espíritu Santo va a estar morando ahí. Es lo que queremos, ¿verdad? Es lo que anhelamos, porque nos damos cuenta que sin el Señor nosotros no somos nada. ¿Cierto? Amén. Demos gracias, Señor. Eterno Dios, damos gracias en esta tarde porque la exposición de tus palabras alumbra y nos hace entender a nosotros que somos simples. Señor, no queremos pasar por alto tu palabra, tu consejo, sino, Señor, queremos cada día poder valorar el tener comunión contigo, el poder hablar contigo por esta ofrenda perfecta, por este sacrificio perfecto que fuiste tú, amado Salvador, allí en la cruz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. El más hermoso de los hijos de los hombres, el deseado de las naciones, el más hermoso de los hijos de los hombres, el deseado de las naciones, al que era, el que es y al que ha de venir, a Jesús el Señor, a Jesús el Señor, a Jesús el Señor, a Jesús. El más hermoso de los hijos de los hombres, el deseado de las naciones,
hermoso de los hijos de los hombres, el deseado de las naciones, al que era, al que y al que ha de venir, a Jesús el Señor, a Jesús el Señor, a Jesús el Señor, a Jesús. El más hermoso de los hijos de los hombres, el deseado de las naciones, el más hermoso de los hijos de los hombres, el deseado de las naciones, al que era, el que y al que ha de venir, a Jesús el Señor, a Jesús el Señor, a Jesús el Señor, a Jesús.